bendiciendo su palabra. Vamos entonces, mis hermanos, a abrir nuestras Biblias, ¿no? Abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Hoy estaremos comenzando la exposición del libro de los Hechos y a través de los próximos domingos estaremos entonces explicando versículo a versículo de forma expositiva. Recuerden que la predicación en esta iglesia es expositiva. Vamos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, así dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a mirar nuevamente los dos primeros versículos ahí en su Biblia o en la pantalla. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en gloria, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, como también el Evangelio que lleva su mismo nombre. Y aunque Lucas no fue un apóstol, él estuvo muy cerca del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y Pablo decía que él era médico de profesión. El libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas es una serie de 2 tomos. Por lo tanto, amados hermanos, ustedes deben ver estos 2 libros como uno solo, una unidad. Este libro de los Hechos, ni Lucas dice de manera clara, es decir, no dice en su contenido que Lucas haya sido su escritor, pero padres de la iglesia como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Jerónimo y Orígenes dicen que Lucas era el escritor de este libro. E historiadores como Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, dice que Lucas es el escritor de estos 2 libros. Y recordemos que Eusebio de Cesarea era un gentil, por lo tanto hay un peso fuerte, porque un gentil diría que Lucas es el autor de estos libros. Entonces vemos que allí hay mayor autoridad. Textos como el canon muratoriano registra esa misma verdad. ¿Qué verdad? De que Lucas y Hechos fue escrito por Lucas. Y ustedes
como lo vimos en el primer versículo, este libro fue escrito ¿a quién? A Teófilo. A Teófilo. Y al parecer, este Teófilo ayudó económicamente para que estas obras fueran una realidad. Él aportó económicamente para que Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se pudieran escribir. Y mire lo que se dice de Teófilo, según Lucas 1:4. Dice que había sido instruido en el camino del Señor. O sea, Teófilo había sido instruido en el camino del Señor. Y la intención de Lucas al escribir era que Teófilo conociera mejor la verdad del Evangelio. Ahora, hermanos, el Evangelio y el libro de los Hechos tenían un destinatario primario. ¿Y era quién? Teófilo. Pero, hermanos, esta obra también fue pensada para la iglesia de Cristo, para la futura iglesia de Cristo. Es decir, eso fue pensado para nosotros también, para nosotros en el día de hoy aquí en Quibdó. Y Lucas dice que en su primer tratado, es decir, en el Evangelio, el primer tratado es el Evangelio, el segundo tratado es el libro de los Hechos. Es decir, que en el Evangelio habló acerca de las cosas que Jesús enseñó e hizo hasta el momento que Él resucita y asciende a los cielos, para posteriormente sentarse a la diestra de su Padre. Y dice Lucas que antes de eso, antes de que Cristo ascendiera, dio mandamientos a sus apóstoles por medio del Espíritu. Es decir, que los apóstoles de Cristo no se quedarían quietos, sino que debían seguir enseñando y haciendo lo que Jesús había comenzado a hacer. Ahora, Lucas en su Evangelio, si usted va al Evangelio de Lucas, usted ve que él relata las muchas ocasiones en que Jesús se presentó vivo de entre los muertos, o después de resucitar, ¿no? Y también relata que él fue llevado arriba al cielo. Relata cómo Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Eso lo leímos. Pero escuchen esto, no relata de manera específica cuáles fueron las enseñanzas que dio a sus apóstoles en esos 40 días. Usted va a Lucas y usted no ve eso, pero aquí en el libro de los Hechos sí. En el libro de los Hechos Lucas hace un zoom. ¿Usted sabe qué es un zoom? Es decir, expande la ventana para poder explicarles a ellos, o más bien para decirnos a nosotros qué fueron o cuáles fueron las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. ¿Y qué estuvo hablando Jesús durante esos 40 días? Estuvo hablando acerca del reino de Dios. Escuchen bien, estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y el tema del reino de Dios fue una enseñanza de Jesús durante todo su ministerio. 3 años y medio, donde Jesús estuvo enseñando constantemente acerca del reino de Dios. Y los 40 días después de la resurrección, hasta que es llevado arriba en gloria, también habló acerca del reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el tema del reino de Dios es muy importante. Por esa razón usted tiene que estar atento a esta enseñanza, porque el tema del reino de Dios es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque Dios siempre ha querido establecer su reino en este mundo. Dios siempre ha querido establecer su reino en este mundo. Ahora, el Señor Jesús en su primera venida, y esto es muy importante, inauguró el reino. Escuchen bien, Jesús en su primera venida inauguró el reino, y su pueblo redimido, es decir, usted y yo, avanzamos ese reino hasta que Cristo regrese por segunda vez. El Señor Jesucristo inauguró el reino, y los apóstoles allá en el primer siglo eran los encargados de sembrar el reino en cada corazón de su pueblo elegido. Y en su segunda venida, es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, vendrá la cosecha del reino. ¿Vamos entendiendo? Hubo una siembra del reino de Dios en su primera venida, y cuando Cristo regrese por segunda vez, será la cosecha del reino. Y bueno, así el tema principal del libro de los Hechos es el avance del reino de Cristo
el cual ya había sido iniciado por Él en cada corazón. Escuchen esto bien, en cada corazón de sus elegidos. Eso significa que el libro de los Hechos cuenta la historia del avance del reino de Dios en todo el mundo conocido, como dice el versículo 8. Y también podemos decir que el tema de este pasaje, en esta mañana, lo que se va a predicar, desde que Cristo resucitó hasta la ascensión al cielo, y mientras estuvo apareciéndoseles a sus discípulos durante 40 días, es el reino de Dios. El reino de Dios. Cristo les estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Y saben qué? Sus discípulos no entendían cómo funcionaba el reino de Dios. ¿Y por qué no entendían bien eso, hermanos? Porque el reino de Dios es un misterio, o era un misterio para ellos. El reino de Dios era un misterio para ellos. Y por esa razón el Señor Jesucristo, de manera amorosa y paciente, les vuelve a explicar a ellos en qué consistía el reino de Dios, el reino inaugurado de Dios. Escuchen bien, Jesús a sus discípulos aquí les explica cómo funciona su reino inaugurado, para posteriormente, como vemos, subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios para gobernar ese reino. El título del pasaje que se va a predicar en esta mañana es el misterio del reino de Dios. Véanlo ustedes, el misterio del reino de Dios. Y veremos 4 cosas en el pasaje. ¿Qué veremos? El reino de Dios y su explicación. 2, el reino de Dios y su misterio. 3, el reino de Dios y su aclaración. Y 4, el reino de Dios y su gobierno. 4 cosas veremos en este sermón: el reino de Dios y su explicación, su misterio, su aclaración y su gobierno. Veamos el primer encabezado, hermanos: el reino de Dios y su explicación. Vean el versículo 3, ya vimos los 2 primeros versículos, no hay necesidad de ir allá. Versículo 3, a quienes también, bueno, ese a quienes, ¿quiénes son? Pues los discípulos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y yo ya les dije que aquí, en esta parte del libro de los Hechos, Lucas hace ¿qué? Un zoom para explicarles a ellos lo relacionado con el reino de Dios. Y bueno, recuerden que, y ya lo hemos visto, ya lo he dicho 3, 4 veces, que Jesús estuvo, después de haber resucitado, 40 días entre ellos y enseñando este tema específico acerca del reino de Dios. Ahora, la pregunta que viene a nuestra mente es: ¿qué es el reino de Dios? Mucha atención. ¿Qué es el reino de Dios? Es que el tema del reino es muy importante, hermanos, para entender la teología bíblica. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo de Dios que vive en el lugar dado por Dios, siendo gobernado por el rey puesto por Dios. ¿Lo captó? En palabras sencillas, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un pueblo, un lugar y un rey. Apréndase eso. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un pueblo, un lugar y un rey. Ahora, en toda la Escritura, el reino de Dios se ha presentado en 4 etapas. 4 etapas del reino de Dios. La primera etapa del reino de Dios se conoce como reino patriarcal. Reino patriarcal. ¿Quién era el pueblo de Dios en el reino patriarcal? El pueblo de Dios en el reino patriarcal eran Adán y Eva. ¿Cuál era el lugar donde vivía el pueblo de Dios en el reino patriarcal? El lugar era el huerto del Edén. ¿Quién era el rey de ese reino? El rey de ese reino era Adán. Adán era el rey que gobernaba ese pueblo en ese lugar específico. Eso es reino patriarcal. Pero la segunda etapa del reino fue el reino nacional. Reino nacional. ¿Quién era el pueblo en el reino nacional?
Israel era el pueblo en el reino nacional. ¿Cuál era el lugar donde vivía ese reino nacional? Canaán, la tierra prometida. ¿Y quién era el rey? El rey era David. Ahora, habían muchos reyes, ¿no? Pero el rey representativo era el rey David. 2 etapas. Ahora vamos a la tercera etapa. La tercera etapa del reino se conoce como reino espiritual. ¿Y quién es el pueblo en ese reino espiritual? La iglesia. La iglesia es el pueblo en el reino espiritual. ¿Cuál es el lugar donde vive ese pueblo? O ese reino, ¿dónde mora ese reino? O sea, esas personas, ¿dónde moran? ¿Dónde viven? Bueno, realmente el lugar de ese pueblo espiritual que es la iglesia no es un lugar físico, ¿no? Porque dice la Escritura que nosotros somos peregrinos en este mundo. Ahora, lo que pasa es que ese reino espiritual mora en el corazón de cada creyente. Ahí está el reino espiritual de Cristo. Ahora, ¿quién es el rey de ese reino espiritual? Bueno, el rey, en las otras épocas yo vi que con sus labios ustedes decían Dios. Sí, es verdad, Dios es el rey, Dios es quien gobierna, pero ha delegado a reyes terrenales, Adán, David, pero en el reino espiritual el rey es Cristo, pero ha delegado su gobierno a los pastores, ¿cierto? Y ahora, la última etapa del reino, ¿cuál es? Se conoce como reino eterno. Reino eterno. ¿Quién es el pueblo en el reino eterno? La iglesia sigue siendo el pueblo. ¿Cuál es el lugar donde mora ese pueblo? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Y quién es el rey del reino eterno? Cristo. Entonces, hermanos, muy importante, ya saben qué es el reino de Dios. El reino de Dios es pueblo, lugar y rey. Y vimos las 4 etapas del reino de Dios. Ahora, yo quiero que nos centremos en la tercera etapa del reino de Dios. ¿Cuál es ese reino en la tercera etapa? El reino espiritual. Y esa etapa del reino espiritual fue inaugurada por Cristo en su primera venida. Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos en su etapa espiritual. ¿Y por qué se había acercado el reino de los cielos? Porque el rey de ese reino se había acercado. Hermanos, y yo quiero que tengan algo en mente. Cuando nosotros pensamos en los judíos, ellos estaban acostumbrados a vivir bajo los principios de un reino, ¿cierto que sí? Ellos comprendían todo lo relacionado con el reino nacional, porque ellos vivían en el reino nacional. Ellos estaban gobernados por el rey que Dios había puesto. Ellos vivían en una tierra física. Ellos comprendían bien qué era vivir en un reino. Pero cuando Dios establece esta nueva etapa del reino, ellos no la comprenden bien. Ellos creían que cuando el Mesías viniera, cuando apareciera en escena, el reino de Dios sería establecido y tendrían paz y prosperidad para siempre. Amén. Vamos comprendiendo eso. Los judíos pensaban que el reino sería establecido, pero ¿qué hizo Jesús cuando vino? Él no estableció el reino, Él inauguró el reino. Él inauguró el reino. Eso significa, hermanos, importante esto, que Cristo trae el reino en 2 etapas. Y lo dije en la introducción: una etapa de siembra y una etapa de cosecha. Es muy importante que entiendan esto. El reino espiritual de Cristo o el reino eterno, esas 2 cosas, vendría en 2 etapas: en una etapa de siembra y en una etapa de cosecha.
La etapa de siembra se da entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y la etapa de cosecha será cuando Cristo regrese por segunda vez. Y este sistema que les estoy contando para ellos, para los discípulos de Jesucristo, era un misterio. Ahora, los discípulos de Cristo, ellos que estaban ahí hablando con Él, ellos harían parte de esta etapa de siembra del reino. Por esa razón Jesús les dice, vean, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y los capacitará para que lleven adelante esta etapa del reino. Para eso serían capacitados. El Espíritu Santo de Dios vendría sobre ellos para que ellos llevaran el reino en su etapa de siembra adelante. Vean lo que dice el versículo 4 y 5 de nuestro pasaje. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos que estos discípulos de Jesús no habían entendido el misterio del reino, no habían entendido el misterio del reino, y por esa razón lo vemos aquí expuesto, y eso nos lleva al segundo encabezado: el reino de Dios y su misterio. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, mire la pregunta de los discípulos al Señor Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tremenda pregunta, hermanos. Yo no sé si ustedes están captando la idea. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo habló del reino de Dios durante 3 años y medio. Y estuvo 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Y mire estos discípulos preguntándole al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y sabe qué significa esto? Que ellos no habían entendido bien el tema del reino. No habían entendido bien, mis hermanos. Es muy sorprendente la pregunta. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo pregunten tal cosa? Bueno, lo que pasa es que ellos, como les acabo de decir anteriormente, no entendían muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, no era muy claro en el Antiguo Testamento. Eso no había sido revelado de manera clara en el Antiguo Testamento. Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo les tiene que enseñar, les tiene que decir. Mire, no vemos al Señor Jesucristo regañándolos duramente, ¿o sí? Sino que Él va con paciencia y con amor a enseñarles, a volverles a recordar ya lo que le había dicho. Y en ocasiones nosotros como pastores recibimos preguntas de algunos hermanos. Allá en mi congregación me pasa, hermanos que me preguntan cosas que ya debieron haber sabido hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos que llenarnos de la paciencia del Señor, del amor de Cristo, y volverles a explicar de manera paciente esas verdades que ya habían sido enseñadas. Y así está el Señor Jesucristo, de manera paciente, coge a estos discípulos y les responde. Versículo 10. No, versículo 10 no. Les dice, bueno, antes de eso, el Señor Jesucristo, bueno, siempre estuvo enseñando acerca del reino de Dios por medio de parábolas. ¿Ustedes recuerdan? ¿Y por qué Él enseñaba por medio de parábolas? Porque Él decía que el misterio del reino de Dios era dado a ellos, pero no para los otros, solamente para los discípulos. Y aunque el Señor enseñaba por medio de parábolas, ellos no entendían bien. En ocasiones, ¿saben qué le decían los discípulos al Señor? Señor, explícanos esa parábola. ¿Por qué? Porque no entendían, hermanos, porque era algo a lo cual ellos no estaban acostumbrados. En una ocasión ellos le preguntan al Señor acerca del reino de Israel, y Él en Mateo capítulo 21 dice que el reino de Israel será quitado de ellos y será dado a un pueblo que dé los frutos de Él. El Señor ya lo había explicado. Y aquí mire que le hacen la misma pregunta. Le preguntan por la restauración del reino nacional de Israel. Pero hermanos, ya el Señor lo había enseñado. El reino a Israel, escuchen, el reino nacional a Israel no sería restaurado.
No sería restaurado. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían a una etapa del reino diferente. Ya el Señor lo había enseñado. El reino a Israel sería quitado de ellos y traspasaría, habría un traspaso del reino, un traspaso de reino a un pueblo que diera los frutos de ellos. ¿Y sabe por qué, hermanos, Dios quitaría el reino a Israel nacional? Porque ellos fueron desobedientes. ¿Por qué razón Dios quitó el reino de Dios a ese reino nacional? Porque ellos, cuando vino el Mesías, lo rechazaron. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo, el Señor hablando a los judíos, a los fariseos, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Escuchen bien, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gente que realmente produzca los frutos del reino de Dios. Los fariseos no producían los frutos del reino de Dios. Por eso el reino de Dios sería quitado de ellos y sería pasado, trasladado a otro pueblo que diera o que produjera los frutos de él. Ya lo he dicho, el reino espiritual o la etapa espiritual del reino era un misterio para los judíos. Ojo, no porque no lo pudieran comprender, es decir, porque fuera algo que era imposible de comprender, sino porque era una verdad que había estado oculta, una verdad oculta desde los siglos, como dice la Escritura, y lo vamos a ver ahorita en Efesios. Estaba oculta en el pasado, pero en ese momento había sido revelada y entenderla era muy difícil. Así que, como les dije, Jesús tiene que volverles a explicar ese misterio revelado, y eso nos lleva al tercer encabezado: el reino de Dios y su revelación. El reino de Dios y su revelación. Y les dijo, versículo 7: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice, miren, les está respondiendo la pregunta y les dice: vean, ustedes no se preocupen por los detalles del reino de Cristo. Ustedes no pierdan el tiempo buscando el momento exacto en que Cristo regresará por segunda vez. Algunos gastan el tiempo buscando, mirando, indagando, haciendo cuentas matemáticas para saber cuándo regresa Cristo por segunda vez. No, nosotros no podemos estar pendientes de esas cosas, las sazones, los momentos exactos, no. ¿Sabe por qué no? Porque ni los ángeles saben. ¿Sabe por qué no? Porque Jesucristo en su humanidad tampoco sabe. Por lo tanto, perdemos el tiempo averiguando de manera necia cuándo regresa el Señor Jesucristo por segunda vez. Todo eso es potestad ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Pero sí que les dice Jesús a ellos de manera muy clara: a ver, discípulos, no estén preguntando por eso, por los detalles, por las sazones, los momentos y cómo van a hacer las cosas. Ustedes tienen que enfocarse en lo siguiente: ustedes deben esperar en Jerusalén. Quédense quietecitos hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes sean llenos del poder de su Espíritu para que vayan y prediquen el Evangelio. Ustedes van a ser capacitados por el Espíritu y ustedes van a ser mis testigos. Y esa palabra testigo en el griego es la palabra de donde viene la palabra mártir. ¿Sí saben qué significa mártir? Aquel que muere por. Ellos iban a sufrir por causa de Cristo. Y de hecho, ellos fueron mártires por causa de Cristo. ¿Recuerdan a Jacobo, el hermano de Juan? Fue matado a espada por Herodes, ¿no? Y todos ellos, menos Juan, murieron como mártires. Bueno, Juan no murió de manera violenta, pero él sufrió ciertamente como un mártir. Hermanos, si es que para sufrir por causa de Cristo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿o no? Llenos del Espíritu Santo.
Ahora, yo ya les dije que uno de los misterios del reino espiritual de Cristo es que se daría en dos etapas. Una etapa de siembra y otra etapa de cosecha. Ya se lo saben ustedes ya conocen parte del misterio del reino espiritual de Cristo. ¡Excelente! Ya saben que el reino de Cristo viene en dos etapas, etapa de siembra y etapa de cosecha. Pero hay otra parte del misterio del reino de Cristo que ellos no entendían, y creo que hoy en día muchos creyentes tampoco entienden. Y es que, escuchen bien, la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, para los samaritanos también. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? El apóstol Pedro estaba aquí preguntando que cuándo sería restaurado el reino de Israel. El apóstol Pedro no entendía bien que en la etapa del reino espiritual de Dios, los gentiles también harían parte. Él no entendía bien eso. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo le permite ver un lienzo que desciende del cielo? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Dios les mostró a través de esa visión que los gentiles no podían ser llamados inmundos. ¿Recuerdan que los gentiles llamaban inmundos a los gentiles? Les llamaban perros. Ellos los consideran a ellos como perros. Para los gentiles, los judíos eran perros. ¿Y qué le dice Dios a Pedro? Los gentiles no pueden ser llamados inmundos. ¿Por qué? Porque ellos también hacen parte de mi reino. Y eso fue una enseñanza clara del apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Efesios. Efesios 3, del 1 al 6, y pongan cuidado a este pasaje. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el reino de Dios tiene dos partes misteriosas. Una, que el reino de Dios en su etapa espiritual tiene una etapa de siembra, otra de cosecha. Y segundo, que en el reino de Dios no solamente vienen a ser parte los judíos, sino también los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Todos los que no son judíos son gentiles. Nosotros somos gentiles. Mire lo que dice Pablo en su carta a los Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Sí ven? Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Hermanos, ese misterio no había sido revelado a los judíos. Ese misterio fue revelado a los apóstoles. Ese misterio fue revelado a la iglesia. Antes no había sido revelado, era un misterio, pero ahora, dice Pablo, ya ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ya ha sido revelado. ¿Qué? ¿Qué fue revelado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí ven? Hermanos, los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, juntamente con los judíos. Es decir, no todos los judíos, ¿no? Es decir, el remanente escogido por gracia del pueblo judío, juntamente con el remanente escogido por gracia del pueblo gentil. Todos haríamos parte del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? La iglesia. La iglesia está conformada tanto por judíos que creen en Cristo como por gentiles que creen en Cristo. Ahora, Jesús les acaba de responder esa pregunta a sus discípulos acerca de la restauración del reino de Israel. ¿Y qué les dice? Para resumir, que ellos deben ser testigos llevando el evangelio a judíos y a gentiles. Porque vean el pasaje: y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, que la predicación primeramente iba a ser para los
judíos. Jerusalén, luego, toda Judea y Samaria. Es decir, judíos, pero samaritanos, que ellos no consideraban ya parte de su pueblo, pero también dice, y hasta lo último de la tierra. Es decir, el evangelio también para los gentiles. Para los gentiles. Y bueno, después de haberles explicado esto a sus discípulos, el Señor Jesucristo ya se dispone a partir a la presencia de Dios, a subir al cielo, para sentarse a la diestra de su Padre. ¿A qué? A gobernar ese reino que su pueblo, más bien que sus discípulos, iban a sembrar en cada corazón. Eso nos lleva al cuarto encabezado: el reino de Dios y su gobierno. El reino de Dios y su gobierno. Versículo 9 de nuestro pasaje. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué? Lo que acabamos de ver, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, esto es glorioso, hermanos. El Señor Jesucristo allí, en ese lugar, asciende a los cielos. Y que Él haya ascendido a los cielos fue porque Él tuvo una victoria en la cruz. La prueba de eso fue su resurrección. ¿Y a qué asciende a los cielos? Porque Él va a ser coronado por el Dios y Padre. Y Él va a ser coronado como Rey eterno. Ahora, cuando Cristo asciende a los cielos, las puertas eternas alzan sus dinteles para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Así dice el Salmo, ¿no? Allí fue coronado como Rey eterno y se sentó a la diestra de su Padre, y lo decía ayer, como Rey. Se sentó como Rey para gobernar su reino espiritual por medio de los pastores. Se sentó a la diestra de su Padre como profeta, porque como profeta Él enseña a su pueblo a través de su Espíritu Santo, aplicando su palabra revelada a su pueblo escogido. Pero se sentó también como sumo sacerdote, porque Él intercede por su pueblo. La carta a los Hebreos dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia, al mismo lugar santísimo, al cual no podían entrar ninguno del pueblo de Israel, sino solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año. Pero nosotros, hermanos, podemos entrar al trono de la gracia todos los días, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Hermanos, piensen ustedes bien esto. Piensen ustedes bien esto. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos para interceder por su pueblo, como sumo sacerdote. Los sacerdotes antiguos testamentarios entraban una sola vez al año a la presencia especial de Dios. Ustedes y yo podemos entrar todo el tiempo al lugar santísimo, y en ocasiones no lo hacemos. No entramos al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a levantar nuestras súplicas, a decirle al Señor que nos ayude. Él murió en la cruz, hermanos, para poder que esa entrada al lugar santísimo estuviese libre para nosotros. ¿Ustedes recuerdan que el velo del templo se rompió en dos? ¿Sí recuerdan eso? El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora el velo se rompió, y dice el autor de los Hebreos que eso daba a entender que la entrada al lugar santísimo estaría libre para nosotros. Amado hermano, amada hermana, ¿entras al lugar santísimo de Dios todos los días? ¿A toda hora, a todo momento? Cristo murió
para que tuvieses entrada libre al lugar santísimo. Cada día. Cada día. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia? 3 aplicaciones para aplicarlas a la iglesia. Y una es que el reino de Dios fue traspasado. Hermanos, el pueblo de Dios, escuchen bien, ya no es el Israel nacional. Escuchen bien, el pueblo de Dios ya no es el Israel nacional. El reino fue traspasado a un pueblo que produce los frutos de él. Amados hermanos, el verdadero Israel es la iglesia. El verdadero Israel es la iglesia que está, como ya lo dije, formado por judíos que creen en Cristo y gentiles que creen en Cristo. Ya, yo les leí el pasaje de Efesios y nosotros hacemos parte de ese reino ahora. Vamos a mirar otro pasaje en Efesios muy importante. Bueno, aparte de lo que les leí, voy a leerles otra parte de ese pasaje. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, está hablándole a los gentiles, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso está en Efesios, mis hermanos, 2, del 11 al 18. Vamos a leerlo nuevamente porque es un pasaje muy importante, hablando de que el pueblo de Dios ya no es el Israel nacional. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, los gentiles, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Una sola promesa, varios pactos, pero eso es tema de otra predicación. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros gentiles que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Entiende o no? Ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Los judíos y los gentiles. De esos dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí ven? Recuerden, hermanos, que algunos dicen que los judíos se salvan de diferente manera que los gentiles. No, mire lo que dice aquí: judíos y gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, es decir, que todos nos salvamos de la misma manera. El verdadero Israel de Dios es la iglesia. Usted puede decir tranquilamente que usted es un judío. Pablo no dice eso en Romanos capítulo 2, porque no es judío el que lo es en lo exterior, sino que es un judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es la circuncisión externa, sino la circuncisión del corazón. La segunda aplicación es acerca del evangelismo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28? Id, predicad el evangelio en todas las naciones, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, tú que estás aquí, en este lugar, y que has escuchado esta predicación, los discípulos tenían la responsabilidad y el privilegio de participar en el avance del reino espiritual de Cristo en ese tiempo o en esa etapa de siembra. Nosotros seguimos en la etapa de siembra, ¿cierto que sí? Porque Cristo no ha regresado, ¿o sí? No, Cristo no ha regresado. Estamos todavía en la etapa de siembra. Entonces, tú tienes que levantarte
para participar en la etapa de siembra del reino de Dios. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿tú estás participando en la etapa de siembra del reino de Dios? Ustedes, hermanos, que hacen parte de esta hermosa iglesia local, me parece hermosa la iglesia, hermanos, la iglesia local es lo más lindo que hay. Hermanos, la iglesia es lo más hermoso. Dios ama la iglesia como nada, hermanos. Pablo en Efesios 1 dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la plenitud de Cristo. Cristo está completo y pleno, ¿cierto que sí? Pero es un misterio que ahí diga que la iglesia es la plenitud de Cristo. Recuerden que Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y la iglesia es qué? El cuerpo. Eso quiere decir que Cristo sin la iglesia está incompleto, de alguna manera. Eso significa, hermanos, que la iglesia es lo que más ama el Señor. La iglesia, si por ella vino a morir en la cruz, es lo que más ama el Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de avanzar ese reino en esta etapa de siembra. ¿Tú le estás hablando a tus vecinos acerca del reino de Cristo? ¿Tú le enseñas a tu familia, a tu esposa y a tus hijos acerca del reino de Cristo? ¿O estás callado? ¿Estás participando en esta etapa de siembra o estás callado? Amados hermanos, estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque en Jerusalén había muchas personas de otras naciones. Y esas personas de otras naciones necesitaban escuchar el Evangelio. Por eso ellos fueron llenos del Espíritu Santo, es decir, del poder para predicar el Evangelio. Amado hermano, en esta mañana, tú, si eres un verdadero creyente, tú estás lleno del Espíritu Santo. Y tú tienes el poder para predicar el Evangelio. No vas a hablar en lenguas, porque esos dones ya cesaron según la palabra, pero eso es tema de otra predicación. Me imagino que aquí ya lo han predicado, ¿no? Pero hermano, tú eres lleno, hermana, eres llena del Espíritu de Cristo para predicar el Evangelio a otros. Y lo último, y ya para terminar, hermanos, nosotros tenemos una esperanza en la segunda venida de Cristo. Vimos que los ángeles le dijeron a los discípulos: ¿qué están viendo? Así como lo vieron ir, ustedes lo van a ver regresar. Y nosotros vamos a verlo descender del cielo en su segunda venida. Bueno, si estamos vivos, pero si estamos con Él, vendremos con Él en su segunda venida. Él vendrá a reclamar su reino. Hermanos, Él vendrá a reclamar su reino, el reino que está en estos momentos como siembra. Amados, y nosotros debemos vivir nuestras vidas a la luz de eso. ¿A la luz de qué? A la luz de la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos vivir nuestras vidas, todas las áreas de nuestras vidas, a la luz de la segunda venida de Cristo. Y recuerden que seremos recompensados. ¿Amén o no amén? Y escuchen esto. Algunos, cuando piensan en el cielo y las recompensas que vendrán, piensan: oh, en esa mansión, ¿y cómo será mi mansión? Una mansión grande, de 2, 3 pisos, una lámpara en el centro. Mi mansión tendrá oro alrededor de las paredes. Y también yo caminaré por las calles de oro. Bueno, de paso, eso es literal. Y piensan en eso, pero ¿saben qué no piensan? No piensan en que su mayor galardón será mirar el rostro de Cristo. Pero tampoco piensan que su galardón, o uno de sus galardones, será ver la justicia
perfecta de Dios castigando a los hombres impíos. Hermano, eso es un galardón. Miren ustedes lo que dice uno de los salmos, el Salmo 58, y ya para terminar, 10:11. Miren: se alegrará el justo cuando viene la venganza. El justo es el pueblo de Dios. Se va a alegrar cuando vea la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, escuchen bien, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hermanos, uno de los galardones que recibiremos en el reino eterno será ver a los malos, a los impíos siendo castigados por el justo juicio de Dios, y nos alegraremos por eso. Es decir, la alegría de ver que Dios castiga justamente, eso nos traerá alegría, y eso será un galardón, un premio. Hermano, ¿no desea ser galardonado de esa manera? No solamente son las calles de oro, no solamente es la mansión enchapada en oro, no, hermano, es ver la justicia de Dios actuando. Y para los amigos que están aquí en esta mañana, ustedes saben, los amigos son aquellos que no han puesto su fe en Cristo. Si usted no ha confiado en el Señor, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted es mi amigo. Ahora, recuerda lo que escuchaste en esta predicación, estamos en la etapa de siembra. Amigo, y tú estás siendo llamado por medio del Evangelio a ser parte del reino espiritual de Cristo. Y si tú te rehusas a creer el Evangelio en esta mañana, tú serás castigado eternamente por Cristo. Serás uno de esos impíos del Salmo 58 que serán castigados justamente por Dios. Y nosotros los justos te veremos siendo castigado por Dios y nos alegraremos. ¿Por qué? Porque la justicia perfecta de Dios estará sobre ti. Pero, amigo, hay esperanza. Ven a Cristo en esta mañana. Amigo, amiga, ven a Cristo en esta mañana y haz parte del reino de Cristo. El Señor transformará realmente tu corazón. Te dará un corazón de carne. Te dará un espíritu nuevo y una mente nueva. Una mente que desea las cosas de Dios. Un corazón de carne que amará al Señor con todo el corazón, alma y fuerzas. Ven a Cristo, mi amigo, haz parte de su reino espiritual y en el futuro de su reino eterno. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gloria te damos a ti, Padre. Hemos aprendido tantas cosas en esta mañana acerca de tu reino. Tu reino espiritual está siendo sembrado. Estamos en la etapa de siembra del reino, y un día tú vendrás, Señor, por segunda vez a recoger a aquellos que hacen parte de tu reino, y tú les dirás: venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Pero a los otros, a los impíos, a los que rechazaron el reino, a los cuales se les llamó y les dijo: entren al reino, y lo rechazaron, les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y los ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etcétera, etcétera. Señor, gracias te damos, porque nos has llamado a ser parte de tu reino. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sigo yo? O respondemos a la predicación, ¿cierto? Respondemos a la predicación cantando un himno. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a cantar con alegría. Cantar con alegría, respondiendo a la predicación de esta mañana. ¿Cómo se llama el himno? La palabra del Señor. Ahí está, esto es un llamado, este himno es un llamado a predicar. Estamos llamados a predicar, a llevar el reino de Cristo en la etapa de siembra. La palabra del Señor, predicar, predicar.